¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a cualquier hora que puedan mirar este video, porque va a estar disponible en las redes sociales para que todas las personas interesadas en tomar el taller de cuento corto que vamos a dar hoy con nuestra invitada del grupo, que es Alicia Hopkins, pues lo puedan tomar en cualquier momento de cara a presentar sus trabajos, a entender cómo, a tener una herramienta de ayuda de cómo se escribe un cuento corto, porque el encuentro, el concurso juvenil Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas impulsan de manera coordinada la Organización de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, hace con el Instituto Nacional Electoral a través de su programa de capacitación. Pues es un concurso que llama a las personas jóvenes que tienen entre 18 y 29 años de edad a que presenten trabajos, a que presenten cuentos, que es el caso de este taller, pero también vamos a tener un taller de video el próximo 13 de diciembre y vamos a tener un taller más de ilustración gráfica el próximo 11 de enero. Y esas son las tres modalidades del concurso, que este año, bueno, va a tener tres temas importantes relativos a la participación política y electoral de las juventudes. Les vamos a poner aquí en el chat el enlace a la convocatoria para que puedan tener acceso a la misma, o en la grabación del video, en una edición allí en subtítulos, un mensaje del enlace, o lo pueden buscar en las redes sociales del INE o de Equidad de Género con la información dirigiendo Redes Ciudadanas de Juventudes Diversas. Es el concurso, la idea es que las juventudes participen de la conversación alrededor de la democracia, de los derechos políticos electorales, de la participación juvenil, que lo hagan recurriendo a formas públicas que les interesan, con las que se sienten comunicados, con las que se sienten identificadas, y a partir de que presenten sus trabajos, que va a estar abierta la convocatoria hasta el próximo 31 de enero del año 2024, pues vamos a tener un jurado calificador que va a revisar los trabajos y se va a decidir quiénes son aquellas personas jóvenes que ganan los primeros 3 lugares de cada una de las modalidades. En ese sentido, pues los premios están muy interesantes. A las y los jóvenes de seguro se emocionará mucho saberse ganadores, porque no solamente es venir a la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral, a recibir su reconocimiento público, sino además van a recibir dinero en efectivo. Es muy interesante que vean las bases y que puedan sentirse. Estoy ahora muy contenta de presentarles a quien nos va a dar el taller del día de hoy, que es el taller del cuento corto. Ella es Alicia Hopkins, que es una compañera feminista que tiene un proyecto súper bonito de trabajo con personas de las disidencias sexuales, o compañeras feministas desde una perspectiva autogestiva, colaborativa, en una comuna, que es un lugar siempre muy lindo de visitar. Pero además Alicia ha sido profesora universitaria a lo largo de los últimos años, ha estado participando en muchos procesos de capacitación, tiene formación académica como filósofa y ha estudiado estudios latinoamericanos, así que tiene toda una formación muy interesante. Y claro que es una escritora, también escribe poesía, como ya conversaba hace rato con alguna de las participantes, pero hoy nos va a hablar del cuento corto y ha preparado súper bien esta sesión. Nos va a compartir todos los conocimientos alrededor de la emoción de escribir y de utilizar el cuento como pretexto para crear historias fantásticas e historias que nos complacen. En ese sentido, cómo utilizamos las herramientas públicas para hablar de los temas políticos, de la participación de las juventudes. Y pues me alegra muchísimo que haya aceptado Alicia darnos este taller, y le doy la más cordial de las bienvenidas y le dejo el micrófono para que iniciemos ya con esta conversación. Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias también a Gabriela, que nos está apoyando aquí como host de esta reunión, de este taller. Muchas gracias, compañeras, que entraron ahorita a este taller. Estamos a tiempo para abordar los temas que nos corresponden. Yo espero que podamos
participar y tener un diálogo, ¿no?, sobre esta iniciativa para formar un cuento, para escribir un cuento, para crear desde ustedes mismas una narrativa. Me pone muy contenta también que sean compañeras quienes estén intentando, que estén aquí, quienes estén intentando con su palabra, ¿no?, narrar un cuento que permita hacer una reflexión sobre nuestra participación política, la participación política de las jóvenes, de los jóvenes. Entonces, bueno, le voy a pedir a Gabriela si nos puede apoyar con la presentación. Siéntanse con la confianza de, si tienen alguna duda, si algo no queda claro, pueden interrumpirme, pueden levantar la manita, pueden escribir en el chat lo que les parezca como más adecuado, donde se sientan con mayor confianza, lo pueden hacer, ¿sí? La idea es que, pues eso, que se sientan con confianza para poder participar y, y que sea lo más nutritivo este taller para todas. Le puse, bueno, el taller de cuento corto, el arte de narrar historias breves. Vamos a empezar, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a dar inicio primero con 3 temas, con una introducción al cuento, que es la definición, la estructura del cuento y distintos tipos de cuentos que podemos reconocer, que a lo mejor podemos utilizar para nuestra propia creación. Vamos a la siguiente, sobre definición. Bueno, hay miles, no es una exageración, no es una metáfora, así literalmente, hay miles de definiciones sobre cuento. No hay como un consenso, no hay una sola definición, ¿no? Como también quienes definen al cuento, pues en gran medida son escritoras y escritores, entonces hay múltiples maneras de definir al cuento que están, pues eso, basadas en la capacidad creativa de quien escribe, y entonces se multiplica al infinito la posibilidad de describirlo. Pero elegí una definición que es muy breve, que es muy sencilla, que es una definición casi de diccionario, que nos permite identificar algunos elementos básicos con los cuales podemos ir como imaginando, recreando, ¿no?, esta idea del cuento. El cuento en esta definición es un texto escrito, en este caso, porque también hay cuentos orales, por supuesto, de hecho nace desde la oralidad, pero ahora, bueno, en este caso lo que nos interesa es la escritura del texto, en el que se va a narrar una historia, esto es muy importante, por eso la pongo en negritas, puse en negritas ahí algunas palabras importantes para que les pongamos atención. Se narra una historia a través de unos personajes a los que les suceden hechos en un lugar y un espacio determinado. ¿Por qué están en negritas? Porque son elementos en los cuales necesitamos poner atención para desarrollar nuestro cuento de mejor manera. Si pensamos en general, ¿qué significa contar algo? ¿No? ¿Qué significa contar una historia? Piensen ustedes, ¿no?, cuando en la cotidianidad, ¿no?, cuando les pregunta a una amiga, cuando les pregunta a su familia, cuando les pregunta a alguien en la calle, ¿cómo estás? No, pues bien, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿no? Pareciera que no hay mucho que contar porque hay una cotidianidad que se sostiene, que se mantiene, que se repite, pero de pronto algo puede pasar. Y entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A lo mejor ya no se responde con un bien, sino se puede responder, pues, muy bien, ¿no? Me gané la lotería, o muy mal, ¿no? Pasó algo trágico que ha sucedido en mí, en una amiga, en una persona, en alguien conocido. Hay algo que hay que contar, ¿no? Eso que hay que contar, de alguna manera, rompe con una cotidianidad en la que pareciera que, pues, no hay mucho que decir porque se repite, porque es casi lo mismo siempre, como que no amerita, pues, ¿no?, decir mucho. Cuando hablamos de un cuento es como hablar así, como si fuera una grieta dentro de la cotidianidad. Hay algo que rompe la cotidianidad y necesita contarse, ¿sí? Un cuento rompe con esa cotidianidad, con ese ritmo, pues, ¿no?, de la repetición. Y ahí es importante que nosotras pensemos cómo en nuestra propia realidad, en lo que vemos, en lo que experimentamos cotidianamente,
esa sensibilidad que tenemos y que tienen las personas que están involucradas en la escritura, esa sensibilidad que capta, que siente, ¿no? A la que le toca la víscera, el corazón, algo que ocurre y a partir de ahí como que encuentra una historia, encuentra un poema, encuentra algo para decir, encuentra algo para pintar, porque el arte en general funciona así, funciona como una irrupción dentro de una cotidianidad y produce algo distinto, algo nuevo, algo que llama la atención, algo que te hace voltear a ver y que no es algo más dentro de la cotidianidad, sino es algo distinto. Y entonces, bueno, es algo que es una experiencia, pues, ¿no? Que se produce en la experiencia estética, en la experiencia creativa, en la experiencia de producir arte, que también se ve reflejada en el cuento. Y en términos técnicos, un cuento es eso, es una historia. Y es una historia que se produce en hechos. Hay algo que ocurre, que se narra lo que ocurre. Y está basado en un personaje, en varios personajes, les ocurre algo en un tiempo, en un momento, en una circunstancia determinada. Eso es lo que hay que contar, ¿sí? Ahorita vamos a ir con más detalles, pero en términos generales, ¿no? Pues esta es la definición y quería hacer una breve reflexión sobre qué implica también para nosotras creer. Ahorita antes de entrar estábamos platicando, ¿no? Preguntaba yo si escribía poesía, si escribía cuento, ¿no? Y decía Mónica que ya escribía poesía, ¿no? Interrupción de algo creativo. Esta imagen, tengo esta metáfora y a partir de ahí, pues una se pone a escribir. Pero también es cierto, y es toda una discusión dentro de la literatura, ¿no? De la creación en general, sobre si esperamos el momento de la inspiración o si trabajamos para que la inspiración llegue. Ahí ustedes pues, van a explorarse a sí mismas y van a ver de qué manera esa inspiración o ese trabajo funciona. Hay personas que tienen la literatura como oficio y se levantan en la mañanita y están 8 horas, ahí pueden estar 8 horas en la página en blanco, pero en algún momento algo aparece, ¿no? Pero están ahí, están trabajando o escriben, escriben y escriben y a lo mejor de 10 hojas que escribieron rescatan una, ¿no? O hay otras que no, que más bien esperan ese momento, ¿no? Que en donde sucede algo creativo, ¿no? Eso es importante que ustedes también lo exploren porque el proceso creativo también es un proceso de autoconocimiento que las puede llevar a ustedes también después a, pues eso, a reflejar y a reflexionar también sobre ustedes mismas y sobre el arte de crear que habita en ustedes porque todas las personas tenemos esa capacidad de crear y podemos decir algo. Y todas vivimos dentro de una maraña de historias, nuestra historia personal, la historia de nuestra familia, de la comunidad de la que formamos parte, del pueblo del que somos. Hay una serie así de entramados de historias de las que formamos parte y que normalizamos, que naturalizamos y no las hacemos conscientes, pero en realidad tenemos mucho para contar. Entonces, siéntanse, esto es bien importante, siéntanse con la confianza porque es todo un proceso también para nosotras como mujeres, hay que decirlo, de sentirnos con la confianza de que lo que decimos es importante y de que lo que vamos a narrar tiene sentido y que es válido, porque nos ha costado muchos siglos a nosotras, a las mujeres, reconocer que nuestra voz es importante. Entonces, siéntanse con esa confianza. Hay toda una discusión en el ámbito literario también, que decían, yo que estudié literatura, los años que estudié literatura, decían los profesores, bueno, la literatura de mujeres es de señoras aburridas pues que no tienen nada que hacer, me decían los maestros, ¿no? Pero no, o sea, hay muchas, como pareciera, pues, ¿no? Que la literatura hecha por hombres es más valiosa, que llega como a grados de profundidad de lo humano, ¿no? Y de la existencia del humano, que es más valiosa que la de las mujeres. Pero esa manera de juzgar la literatura tiene un sesgo que es importante que nosotras reconozcamos. Y sobre todo es importante para eso, para que ustedes se sientan con la confianza de que lo que van a decir y de que lo que van a narrar es importante, porque ustedes son parte de una historia que es importante también de ser narrada.
Entonces quería empezar también con una reflexión así y abrir esa posibilidad de sentir confianza en ustedes mismas, en su voz, en su palabra, en su pluma, su lápiz, su teclado, como sea que escriban, ¿no? Pero que sientan esa confianza a la hora de escribir. Bueno, volvamos. Una de las discusiones también básicas, teóricas, ¿no? Del cuento es cómo hacemos para distinguir el cuento de la novela. Y tampoco hay una regla exacta que logre distinguirlo. De hecho, hay mucha discusión porque cuál es la extensión del cuento, en qué momento empieza a ser novela, ¿no? Se vuelve difuso en algunos casos. ¿Cuándo es un cuento largo? ¿Cuándo es una novela corta? En ese extremo pues se tocan y que hay como algunas imágenes, hay algunas ideas que nos ayudan un poco a hacer esta distinción y a que podamos caracterizar el cuento de mejor manera. Por ejemplo, un cuento, a diferencia de una novela, mientras que la novela es extensa, es decir, se extiende en el tiempo, una puede utilizar todo el tiempo que quieras, no tiene ninguna extensión determinada, una puede durar todo el tiempo que quiera describiendo, hablando sobre los personajes, creando una, dos, tres tramas secundarias, ¿no? Puedes crear varias historias, a lo mejor hablas en un capítulo de un personaje y exploras su historia y narras algo y después de otro y después creas un problema entre los dos personajes, luego puede aparecer alguien más, puedes ir al pasado, puedes ir al futuro. No hay, pues, ¿no? Ninguna extensión, no hay ningún límite para esa extensión. La novela sí se extiende en el universo del tiempo y del espacio. El cuento, por el contrario, sí tiene la necesidad de tener un límite, hay una extensión que tiene un límite porque no busca extenderse en el tiempo, busca intención, es decir, en lugar de extensión vamos a hacer una experiencia intensa, algo que es un fragmento tomado de la realidad, puede ser de la realidad real, por decirlo de alguna manera, de la realidad que conocemos, autobiográfica o la que vemos en el mundo, o una realidad ficticia creada también por nosotras y se toma, ¿no? Es ese fragmento de la realidad y a ese fragmento se le caracteriza y se le da una intensidad tremenda, porque el cuento es eso, es un fragmento, es un texto escrito que tiene mucha intensidad. En muy pocas páginas logra una intensidad enorme, lo que en la novela en realidad pues puede suceder en algún momento, que haya un clímax, ¿no? Y entonces esperamos a que eso ocurra y puede ocurrir a las 200, a las 300 páginas o a las 50, ¿no? Pero en el cuento es ya, o sea, este fragmento lo contiene todo. Eso es muy importante. Cortázar, este escritor argentino, decía, porque tiene un texto de reflexión sobre el cuento, decía que hacía dos símiles que me parece importante recuperar acá, ¿no? Por un lado decía, así como podemos distinguir entre la fotografía y el cine, por ejemplo, ¿no? Una película. Una ve una fotografía y ves eso, ¿no? Ves un cuadrado recortado es una imagen que está recortada de la realidad y en esa imagen se concentra un montón de significados y de sentidos. Una puede ver una imagen de alguien, no sé, en una zona claroscura y eso puede representar un montón de simbolismos y de metáforas a partir de una imagen que concentra todo. Mientras que en la película podemos ver el desarrollo a lo mejor de una historia mucho más largo, ¿no? Mucho más detallado. Bueno, esto es un contraste que nos sirve también, es un símil que nos sirve para hacer la distinción entre un cuento y una novela. El cuento sería como la fotografía. En el cuento se concentra, se hace explosión en este fragmento, mientras que en la novela sería como la película, en donde puede haber como una extensión. Hace también una semejanza entre el cuento, piensa pues, ¿no? El cuento y la diferencia entre el cuento y la novela como en el box. Y dice, mientras que en la novela se gana por puntos, ¿no? Es decir, te vas los 12 rounds en el box,
y ya al final se distingue si quién ganó, quién de las dos o de los dos combatientes ganó a partir de todo el ejercicio pugilístico que se hizo, se suman los puntos y entonces ya se ve quién ganó. En el cuento, dice Cortázar, en el cuento se gana por nocaut. Es decir, es eso que les digo de la intensidad. Tiene que ocurrir algo en poco espacio y tiene que ser tremendo eso que ocurre para romper la cotidianidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esto un poco para distinguir, ¿no? En términos como muy, muy sencillos, la creación de un cuento de la creación de una novela. Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Gaby. Vamos ahora a ver la estructura del cuento. En la estructura del cuento, la básica, ¿no? Porque acuérdense que el arte es así. Arte viene de techne, ¿no? Del griego techne, que es técnica. Entonces, pues toda creación artística nace de una técnica y es muy importante aprender las técnicas, incluso para romperlas, porque parte de la creatividad también puede romper las reglas. Pero es importante conocerlas porque eso nos permite crear conforme a las reglas o romperlas, ¿no? Y entonces producir algo distinto con ellas. Entonces, la estructura del cuento en términos técnicos básicos consta de tres partes. Una parte que es un principio, ¿no? Es básica, ¿no? ¿no? Que es en este principio una puede introducir como el escenario, el entorno, en dónde está ocurriendo, puedes introducir al personaje principal o a los personajes principales y ofrece como un contexto general de la historia. Es un momento en el que además se va a establecer el tono y la atmósfera del cuento. Es decir, como esta expresión emocional, me refiero al tono en el que la escritora, el escritor va a desarrollar su obra, su cuento, ¿no? Va a ser un tono humorístico, va a ser un tono irónico, va a ser un tono serio, va a ser un tono formal, va a ser un tono melancólico, ¿no? ¿Cómo lo van a escribir? Porque eso, acuérdense que el arte no va acá, ¿eh? O sea, no está atendiendo exclusivamente, ¿no? A la apreciación racional o a la búsqueda del gozo racional, ¿no? De lo que ocurre en términos de la manifestación técnica. No. Sí, sí también, pues, ¿no? Sí también uno dice, wow, qué maravilla, cómo logró esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto es quizás más importante, va encaminado a lo que se siente. El tono, ese inicio que le demos al cuento, el tono, la atmósfera que creemos, que logremos crear en el cuento, va dirigido a expresar lo que estamos sintiendo y a mover emociones en quien lea nuestra escritura. La atmósfera, piensen, por ejemplo, un cuento de terror, ¿no? Cuando pensamos en un cuento de terror, pues es una atmósfera, puede ser lúgubre, ¿no? Puede ser oscura, puede ser tenebroso, puede ser que haya algo encerrado, ¿no? Que haya una sensación de misterio, ¿no? A mí me gustan los cuentos de terror y tengo muy mala memoria, pero puede ser que no me acuerde de la narración, de toda la historia de lo que ocurrió, pero tengo grabadas en el cuerpo las sensaciones que me producía la atmósfera de los cuentos de terror que leía cuando era más pequeña, ¿no? Esa sensación de oscuridad con humedad, por ejemplo, ¿no? Que me daba Lovecraft, ¿no? Que da los cuentos del Cthulhu, no sé si lo han leído, pero esa sensación, ¿no? De oscuridad, de penumbra, pues, ¿no? Que aparece en los cuentos de terror, esa es la atmósfera. Y eso es algo que nosotras podemos crear también. Es un espacio luminoso, hay luz, hay alegría, hay algo que va a romperse en esa luz y en esa alegría, o hay una tristeza, hay un duelo. ¿Cuál es la emoción en la que están ustedes o desde la cual ustedes están creando? Es bien importante que puedan como rastrearla, que puedan hacerla explícita, que la puedan ustedes imaginar. Ese es el principio, ¿no? También
una de los consejos que se dan siempre en el principio es como utilizar frases cortas, narrar algo del personaje, ¿no? En una frase corta, así que sea enigmática, que sea una frase bomba, que sea muy expresiva, que movilice desde el principio, que digas, ¡oh!, que te atrape, pues, ¿no? Entonces, ojo ahí como con estas estrategias también de la escritura que nos pueden permitir como elaborar, pues, nuestro cuento con más recursos. Después del principio viene el nudo o el desarrollo, que básicamente es el conflicto. Todo cuento va a contar, va a narrar un conflicto. Y no hay, o sea, solamente hay dos opciones. El personaje principal o va a triunfar sobre el conflicto o va a perder sobre el conflicto. Básicamente es eso, ¿no? O sea, no hay mucho que inventar, pues, ¿no? Ocurre algo y frente a eso que ocurre, o va a pasar algo trágico, o va a pasar algo que supondrá, pues, ¿no? Una superación del conflicto, una trascendencia del conflicto. Es muy importante que pensemos esto, pues, ¿no? Porque el conflicto es el que va a desencadenar una serie de hechos, ¿no? Que vamos a narrar en nuestro cuento. Y este conflicto o este problema, ¿no?, que aparece en nuestra narración, también le podemos meter más desafíos, meter como cuánto se esfuerza este personaje por pasar o por sobrellevar este conflicto, qué tan abatido está el personaje, cómo nos hace sentir a nosotras lo que está ocurriendo, ese conflicto al que se está enfrentando el personaje de nuestra historia, cómo empatizamos nosotras cuando estamos escribiendo, cuando lo estamos leyendo. Ahí hay como mucho juego también para reflexionar. Y por último, pues obviamente el cierre o el desenlace, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con el conflicto? ¿Se resolvió? ¿No se resolvió? Eh, ¿Sucedió algo que esperábamos? ¿Sucedió algo inesperado? ¿No? ¿Se superó el conflicto? ¿No se superó el conflicto? ¿Cómo le ponemos fin a la historia? ¿No? Recordemos que en este caso, para el concurso al que ustedes van a entrar, es un cuento de cuatro cuartillas. Entonces, pensemos, ¿no?, cómo desarrollar esta estructura de principio, desarrollo y fin en 4 cuartillas, y de tal manera que, bueno, el fin pueda de alguna manera darle, pues, ¿no?, este desenlace a un conflicto que llevó toda una trama de acontecimientos, de hechos que van llevando la historia. Es importante, pues, ¿no?, el reconocimiento de estas 3 partes. Pero ustedes, por su propia iniciativa y en su propio ejercicio creativo, pueden decidir a lo mejor el desenlace. Pueden empezar con el fin y terminar con el principio y hacer un cuento circular, ¿no? Pueden empezar con el conflicto, ¿no? Es decir, ustedes pueden crear a partir de esta estructura otras formas que no sean lineales. Eso lo van a hacer dependiendo de la historia que quieren narrar, cómo la quieran narrar, cómo quieren atrapar a la lectora o al lector, en fin, ahí ustedes váyanlo pensando. Yo solamente ofrezco como una gama de posibilidades que están ahí para que en el momento creativo ustedes puedan tomar la que les parezca como más, que les resuene más, ¿no? No sé si lo están haciendo, pero les recomiendo que vayan anotando, porque hay muchas cosas que estoy diciendo y que no necesariamente están en la presentación, ¿no? O sea, en la presentación aquí aparece, bueno, tal es la estructura, pero hay otras ideas y hay otras posibilidades que les comparto, que no están necesariamente acá en la presentación y que a lo mejor después dicen, ay, ya se me ocurrió qué conflicto, ¿no? ¿Cuál grieta de la realidad o por dónde quisiera hablar, ¿no? Pero quisiera empezar con el final. Entonces ahí ustedes pueden ir rastreando como esas posibilidades a la hora de ir imaginando la historia que ustedes quieren contar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tenemos definiciones y tenemos estructura hasta ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden poner en el chat o pueden tomar la palabra como gusten. Muy bien, gracias, Dalia. Bien. Las demás. Bueno, vamos entonces con la siguiente diapositiva. Bueno, este tiene que ver con tipos.
hice una selección de cuentos, solo escritos por mujeres, porque si ustedes buscan, muchas gracias María Fernanda, si ustedes buscan ejemplos de cuentos y reflexiones sobre el cuento, se van a encontrar a un montón de autores reconocidos y seguramente si yo les pregunto, pues también vamos a tener en nuestra memoria, en nuestro registro histórico, en lo que aprendimos en la escuela, en la cultura a la que pertenecemos, pues vamos a encontrar como algunas referencias y casi todas son de varones. Entonces, bueno, les quiero compartir algunas mujeres también para que ustedes como eso, que puedan ustedes también sentirse identificadas, reflejadas, reforzadas, con referencia a mujeres escritoras, que la verdad es que son increíbles y que han hecho cosas increíbles en la literatura y específicamente en el cuento. Eh, hay distintos tipos de cuentos, ¿no? En este caso, planteé solamente 5 de hay cuentos de fantasía, ¿no? Puse el ejemplo de La soga de Silvina Ocampo. Es un cuento muy corto que lo vamos a leer al final para analizarlo un poco, que es un cuento de fantasía. Silvina Ocampo es una escritora argentina y que, bueno, ahorita lo vamos a leer, tiene sus características de fantasía en el sentido de que ocurre algo que no ocurriría en la realidad, pues, ¿no? Esta razón que nos dice cómo tendría que ocurrir la realidad, bueno, ocurre algo que está fuera, ¿no? De los márgenes de lo que consideramos como lo real. Y entonces, bueno, por eso se vuelve un cuento de fantasía, pierde la lógica de lo que sucedería en la realidad y ocurre algo distinto, ¿sí? Ahorita lo vamos a leer. Del cuento de terror, este es un cuento de Guadalupe Dueñas, es una escritora mexicana, una de las escritoras clásicas del cuento en México. La historia de Mariquita, que es un cuento tremendo. Les voy a contar un poco, pero sin spoilear, pues si quieren ustedes buscarlo. La historia de Mariquita es la historia de es una familia extensa, que está muy bien descrita en el cuento, ¿no? Como pues esta familia extensa, en algún caso, una de los embarazos, pues, ¿no? De la madre de familia no salió bien, no salió bien el resultado del embarazo, tuvo una hija prematura y esa hija prematura falleció de manera casi inmediata. Y ante el fallecimiento y la dificultad de aceptar la muerte, el padre de esta bebé decide meterla en un frasco para chiles con formol y la guarda así en un lugar de la casa y ella es Mariquita. Y entonces Mariquita, que era la hermana, que no pudo vivir, se convierte en un personaje de la historia familiar que la va a acompañar a la narradora durante todo el cuento. No les voy a contar más, pero bueno, ahí hay algunos elementos que espero que sirvan ahí como de anzuelo también, de curiosidad, para que vayan y lean a la Guadalupe Dueñas. De ciencia ficción también, y ese es un género que no ha sido suficientemente explorado por mujeres latinoamericanas, no digo que no lo haya, pero no ha sido suficientemente explorado. Es la ciencia ficción, sobre todo se escribe en el norte global, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y en este caso puse el caso efectivamente de Sena Henderson, que es de Arizona, que es de Estados Unidos, y que escribe El Pueblo, que es una serie de cuentos que son de ciencia ficción, en donde se establece un diálogo entre avistamientos alienígenas y los humanos. Y ahí lo dejo. Donde los muestra, pues, ¿no? Como quiénes somos los humanos frente a estos aliens, a estos otros que aparecen, ¿no? Con otro código ético que el nuestro, con otro código de conducta, ¿no? Muy distinta, que refleja, pues, también quiénes somos nosotros en este hermoso planeta en el que nos tocó vivir. Policiales, La fuente de Lerna, de Angélica Gorodischer, es también argentina. Está re bueno ese texto, es un texto cortitito, así de 6 páginas, se lo leen de volada, si lo pueden encontrar así, está genial.
el cuento policial, pues ya saben, ¿no? Siempre es como que ocurre un crimen y entonces hay un detective, ¿no? Las novelas de Agatha Christie, por ejemplo, ¿no? Son un referente clásico para pensar en los cuentos policiales. Y bueno, Angélica hace una cosa extraordinaria en el cuento de La Fuente de Lerna, porque se basa en la figura de un policía, un hombre policía que tiene un amante a la que le cuenta como algunas circunstancias de un delito y bueno, no voy a decir más porque da un giro inesperado en la historia y es genial. La verdad es que yo me reí mucho cuando lo leí, me sorprendió, pues, ¿no? Porque también el cuento tiene esa capacidad a veces de crear desenlaces que son giros inesperados en la historia y que una, no sé, una va directito hacia una puerta de salida y resulta que te sale otra por otro lado, te sorprende y a veces esa sorpresa, aunque sea una cosa terrible lo que está ocurriendo en la historia, la sorpresa te hace reír, ¿no? Porque ahí se ve la genialidad de la escritora, porque una no se lo espera, ¿no? Entonces aparece algo distinto y dices, ¿en qué momento pasa eso, no? Es genial este cuento de La Fuente de Lerna. Y por último, el tipo de cuento realista, que básicamente pues retoma elementos de la realidad social que vivimos y que son elementos críticos que deja ver también la mirada de quien narra, de la escritora, eh, que deja ver estos elementos a lo mejor del mundo que le está tocando vivir, ¿no? En el indulto de Emilia podemos ver una realidad en el Estado español de pobreza, ineficiencia también en los aparatos de justicia, del machismo también, de la ambición desmedida por el dinero, es decir, hay algunos elementos ahí que permiten mostrar un mundo que está descompuesto, ¿no? Porque finalmente lo que se ve en la realidad, ¿no? En esa realidad que se narra es la herida, ¿no? Es esa grieta que les comentaba antes, ¿no? Es eso que está descompuesto, es esa crítica que no es que, o sea, por ejemplo, si yo me pongo a hacer un ensayo sobre la realidad social, voy a describir de qué manera, ¿no? El sistema social, político, la dominación existe y entonces, ¿no? Estoy describiendo. El cuento, la literatura lo que hace es que sin decirlo lo dice, siempre hay un subtexto dentro del texto, hay líneas debajo del texto que están mostrando otra cosa, ¿no? Y en este caso, en los cuentos realistas, sin decir, no sé, hablar sobre la monarquía española o sobre el régimen político en España, de todas formas, no está escribiéndolo, pero lo sabemos cuando leemos el texto por la historia que está narrando. Entonces es muy importante ese juego que hacen los cuentos realistas porque te permite hacer una crítica sin partir de la descripción teórica, política, sociológica de la realidad, sino que te conecta emotivamente con una historia que te permite criticar la realidad. Y me parece que ustedes en el ejercicio que van a hacer ahora, pues podría, es una sugerencia, porque en realidad podrían utilizar cualquier tipo de cuento, pero el realista, pues, como que encaja, pues, ¿no? De manera mucho más natural en lo que ustedes quieren hacer, pero su creatividad puede dar para otras cosas, ¿eh? O sea, es solamente una sugerencia. Les dejo esos ejemplos por si quieren buscarlos, y bueno, es bien importante porque nosotras aprendemos a escribir leyendo. Y entonces, si leemos a otras mujeres que escriben, eso también nos ayuda a nosotras, ¿no? Como a identificar cómo le hizo aquí, cómo hizo este inicio, qué palabras usó, cómo dio el giro de sorpresa, cómo desarrolló el conflicto. Y entonces, mientras más lean, mientras más ejemplos de cuentos puedan nutrirse, más recursos van a incorporar en su propio acto creativo. Entonces, es parte también. Cuando uno quiere escribir poesía, tiene que leer un montón de poesía para escribir poesía, en fin, como acérquense de manera mucho más ferviente a la literatura y eso les va a permitir a ustedes, consciente y a veces inconscientemente, reconocer o retomar recursos literarios que están ahí en la producción artística que ya existe. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor.
Bien, ahora vamos a ver algunas técnicas que son útiles a la hora de tomar decisiones creativas. Vamos a pasar rapidito porque, bueno, es un taller corto de cuento corto, entonces vamos directo, así de a ver técnicas que les sean a ustedes ahí, que las puedan como palomear y decir, bueno, esto puedo hacer, esto me resuena, cuando estén en su proceso creativo, pueden ustedes escribir su borrador, lo que les salga, y después recuperar estas técnicas y decir, ay, mira, esto lo puedo modificar, lo puedo hacer así. Ustedes elijan pues la manera de trabajar, pero les pongo estas técnicas porque creo que son como muy claras, muy sencillas, muy demostrativas de cómo pueden ustedes mejorar en la escritura de su cuento. Vamos adelante con cómo hacer una trama interesante. Vamos con la siguiente diapositiva. La trama es la historia, pues, ¿no? La secuencia de las acciones, de los eventos, de los acontecimientos, de lo que ocurre en un cuento. Es bien importante porque en el cuento siempre están pasando cosas, ¿no? No hay tiempo como en las novelas, no sé si cuando leen una novela, hay novelas, ¿no? Que una puede pasar 5 cuartillas, ¿no? En donde les están describiendo a lo mejor cómo es esa zona del bosque, cómo es ese pueblo, cómo es el vestido que trae el personaje, cómo es, acá no hay tiempo para descripciones largas. Aquí es, siempre está pasando algo, siempre el personaje está haciendo algo, siempre está ocurriendo algo. Entonces, es muy importante que ustedes piensen todo el tiempo, como es eso, como es tan intenso el cuento, como es un fragmento corto, piensen siempre en acciones. Eso es lo que va a mover la trama, es lo que va a mover la historia, lo que se hace, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacer más interesante la trama? Uno, hay que impresionar desde el inicio. Esto es muy importante. Entonces, desde el inicio, una frase que sea impactante, que sea intrigante, algo está pasando, ¿no? Pensemos, pues, ¿no? Como en plantear desde el inicio una frase que pueda conectar, que nos pueda hacer sentir, ¿no? Y que conecte a quien está leyéndolo, que diga, ¡ah! Pero ¿cómo puede ser así, no? ¿Cómo despertó un día y era una cucaracha, un insecto, ¿no? Así desde el inicio, ¿no? ¿Cómo plantear el problema, el personaje, la descripción del personaje, la descripción de la atmósfera, el tono, cómo desde el inicio ya está pasando algo, pues, ¿no? Que te despierta, que te impresiona. Dos, ojo con los personajes. Los personajes, ahorita vamos a hacerlo un poquito con más detalle. Los personajes tienen que ser únicos, pues, ¿no? Tienen que tener características que lo consoliden, que lo vuelvan memorable, es decir, que lo puedas recordar, que te genere algo, que te haga sentir algo. Puede ser que el personaje se parezca a ti, te genere empatía, o puede ser que te parezca detestable, ¿no? Y que digas, pero que te produce rechazo, pero algo te hace sentir ese personaje. No puede ser un personaje gris, no puede ser puede ser un personaje gris que te genera eso, como qué aburrimiento, cómo puede ser posible, ¿no? Una persona que no sé, que no se aventura en su vida, ¿no? Que sea una persona rutinaria, que sea una persona a la que no le ocurre nada fascinante, o sea, puede ser un personaje así, de repente algo ocurre, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado en toda su vida, o del carácter, ¿no? Como que tenga un personaje así que puede ser como muy débil, o al contrario, puede ser muy fuerte, o en fin, hay que ver cómo vamos a plantear el personaje, pero el personaje tiene que tener características que lo puedan hacer memorable, que lo puedas recordar y que te pueda conectar emocionalmente de alguna manera, ¿no? Ya sea para empatía o para rechazo. 3, el conflicto debe quedar claro. Les decía yo al principio, en la novela puede tener varios conflictos, es decir, puede ser, no sé, piensa en una historia de amor, y entonces la novela va a ser cómo esa historia de amor se desenvuelve, el conflicto es que no pueden amarse, ¿no? Pero dentro de ese conflicto que no pueden amarse, pues pueden ocurrir otros conflictos, ¿no? Uno se va de viaje y entonces en el viaje le pasa algo, entonces a ver cómo se resuelve en este capítulo, y entonces así se pueden pasar muchas cosas, muchos subtramas, subconflictos que están por ahí, pero hay un conflicto que guía a otros. En el cuento no, es un conflicto, uno.
Y tiene que estar claro, y tiene que ser el detonante de toda la trama, o sea, ahí tiene que estar basado todo lo que se hace, lo que se dice, va dirigido al desenlace de ese conflicto, a sobrepasar ese conflicto o a que ese conflicto más bien aniquile a los personajes o al personaje. Ahí tiene que estar bien concentrada como la acción narrativa en el conflicto, uno, y que tenga claridad. 4, una manera de darle también como tensión a la trama, porque también es importante esta tensión de qué va a pasar, o sea, ya tenemos un conflicto, ¿no? Está ocurriendo algo, cómo se va a desarrollar, cómo se va a resolver. Esa tensión, a veces un recurso es los diálogos. En el diálogo se puede hacer más tensión, se puede hacer humor, puedes hacer que en lugar de decir, bueno, y entonces fue, y mientras le estaba diciendo que no sé qué, ella le contestó que tal cosa, y entonces en lugar de narrar y ocupar largo espacio narrando un diálogo, pon a los personajes a hablar y que cuando estén hablando los personajes estemos así de, ¿por qué le dijo eso? ¿No? O ¿qué va a pasar después? O ya le dio el secreto, pero no se dio cuenta. O sea, ahí hay elementos en el diálogo que nos van a permitir ponerle tensión a la trama, incrementar, pues, ¿no? Como esta sensación de que algo va a ocurrir o algo está ocurriendo y que se necesita hacer algo al respecto, ¿sí? Permítame un segundo que voy a apagar un telefonito aquí. Bien, listo. Ahora, 5. Ambiente evocador. ¿Qué significa esto? Es lo que les decía de la atmósfera. Es decir, ¿cómo va a ser esa atmósfera, ese ambiente que se crea? ¿No? ¿Dónde vamos a sumergir al lector? ¿Va a ser en un ambiente de penumbra, de luminosidad, de alegría? ¿Va a ser un ambiente triste, lúgubre? ¿Cómo vamos a crear? Porque eso le va a dar verosimilitud a la historia, es decir, hace que la historia, aunque sabemos que es una ficción, se sienta como si fuera algo real, ¿no? Y entonces, bueno, ese que se sienta como si fuera algo real es importante, ¿no? A partir de estos recursos, tanto de un personaje que tenga estas características que lo hacen único, como del ambiente evocador que logremos crear en el cuento. 6 es este que ya les decía del giro inesperado, ¿no? Cuando una cree que el cuento va hacia una dirección y dices, ah, claro, ¿no? Pues la va a matar, ¿no? O lo va a matar, o van a terminar juntos, o no sé, va a lograr resolver el problema y resulta que pasó otra cosa que no te esperabas para nada. Ese giro inesperado, como les decía ahorita, es una sorpresa que produce también efectos en quien lee, ¿no? Entonces, muy importante también ese recurso. No tiene que ser siempre, ojo, no tiene que ocurrir siempre un giro inesperado para que sea un buen cuento, pero es un recurso útil, es un recurso que es útil y que pues genera, ¿no? Emociones de sorpresa, de gracia, de incertidumbre, porque cómo pasó, ¿no? En quien lo lee y que permite, pues, ¿no? Otra vez movilizar las emociones de quien está leyendo, que es parte, pues, ¿no? De lo que produce siempre el arte, ¿no? Movilizar las emociones. 7, la estructura no lineal que les comentaba al principio, aunque tenemos una estructura que es el principio, el desarrollo, el desenlace, en realidad una puede mover la estructura, ¿no? De tal manera que el tiempo en el que ocurren los acontecimientos de la trama no necesariamente tiene que ser así, como del tiempo lineal del principio y luego lo que sucede después y luego cómo ocurre al final, sino que podemos empezar por el final, podemos empezar por el medio, podemos utilizar otro fragmento. Eso también hace que una pues se enganche con la historia, ¿no? Porque dice, ya, pero entonces si conozco el final, ¿cómo llegamos ahí, no? ¿Cómo llegamos a que esto ocurriera? Y entonces estás ahí como intentando comprender y por eso te enganchas también en el cuento. 8, simbolismo y metáforas. Esto es importante, por ejemplo, cuando describimos
O cuando decimos algo del personaje o del ambiente, ahí podemos utilizar símbolos, metáforas, de qué colores, por ejemplo, está pintada la casa, ¿no? Que trae alguna insignia, ¿no? Trae algo colgado que represente algo, tiene algún nombre, ¿no? Que el pueblo tiene algún nombre, el personaje, que ya nos deja entrever algo, ¿no? Nos produce algo, está simbolizando, es una metáfora de algo más. Son recursos que podemos utilizar para darle también como más cohesión al texto y para hacer también como más compleja la interpretación de la historia. 9. Suspenso y ritmo. Es importante esto que les decía sobre la tensión del cuento. Como es un fragmento y es tenso y es intenso, ¿no? ¿Cómo vamos a alternar, ¿no? Si vamos a empezar con un principio impactante y después viene una calma y tú estás esperando a ver, ¿no? Y luego aparece el conflicto y luego vuelve, o sea, ¿cómo vas a desarrollar? ¿O va a ser tenso siempre y luego viene la calma y al final ocurre otra cosa? Una tiene que ir jugando con ese ritmo en el que narra los acontecimientos que nos van a llevar al desenlace o a la resolución del problema. Y una juega con la tensión y con la calma porque nos permite eso mantener como una especie de misterio, de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, ¿no? No sabes cómo va a terminar la historia o sabes cómo va a terminar la historia, pero no sabes cómo llegábamos ahí. Y entonces una juega con este recurso de la calma, de la atención, de la calma y de la atención hasta que se desarrolla. Y 10, por último, el final, que puede ser esto del giro inesperado, puede ser un final reflexivo que nos llame pues a la reflexión sobre lo que ha ocurrido y cómo eso a lo mejor representa algo sobre nuestra realidad que podemos criticar y que podemos juzgar y que podemos desear que cambie, ¿no? O puede ser un final impactante que nos deje en shock, que digas en qué momento, o sea, cómo pasó esto, nos ha impresionado el final y se nos queda grabado en la memoria, ¿sí? Entonces, bueno, estos 10 elementos son como 10 elementos que son propuestas, por supuesto que puede haber más, puede haber como modificación en algunos de ellos, pero son algunas propuestas que les hago para que ustedes puedan verificar en la propia trama, en la propia historia de su cuento, para ver cuáles pueden utilizar, cuáles pueden mejorar, en cuáles se pueden acentuar. No tienen que usar todos necesariamente. Ustedes van a ir viendo. O sea, les digo, este es un menú, ¿no? Es como un buffet de posibilidades y su ejercicio creativo va a ser de la técnica junto con su inspiración, su trabajo, lo que ustedes tengan pensado, imaginado, va a ser una combinación propia, única, que depende de ustedes. Vamos a la siguiente diapositiva, Gaby, por favor. Ahora, ¿cómo crear al personaje? Bueno, aquí tenemos, tenemos tres dimensiones que son importantes a la hora de pensar un personaje y de pensarnos en nosotras mismas, porque también nosotras somos personajes dentro de esta realidad social que vivimos. Primero hay una dimensión física. ¿Cómo describimos a nuestro personaje? Porque esa descripción, esa dimensión física del personaje se usa mucho en el cuento, es importante que nos dice cosas del personaje. ¿Qué edad le damos? ¿Cuáles son los rasgos que tiene nuestro personaje? ¿Hace expresiones faciales de algún tipo? ¿Tiene gestos? ¿Cómo se viste? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿No? No sé si es su edad, si es una infancia, entonces determina la manera en la que habla, ¿no? Las cosas que hace. Eso va a determinar algunas cosas. Hay algunos elementos que han sido como muy utilizados dentro de la literatura y del cine también,
que llegan a un punto en el que se han convertido en clichés, ¿no? Que se usa tanto, tanto, tanto que se gasta el recurso, eso es un cliché, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, un cliché típico es convertir a los personajes en seres malvados o en seres completamente bondadosos, ¿no? O son muy buenos o son muy malos, ¿no? Y casualmente, ¿no? El personaje malo, no sé, tiene una cicatriz en la cara, ¿no? Es así como, tiene rasgos físicos que por nuestros prejuicios, por nuestros prejuicios sociales, pues, ¿no? Los relacionamos con la maldad, ¿no? O con la bondad, ¿no? Y entonces se viste todo de blanco, ¿no? Y entonces es muy buena, y hay una luz, una aura de luz, ¿no? Y entonces esos personajes, así de la bondad y de la maldad absoluta, pues son esos, son como personajes como demasiado construidos y repetidos, sobre todo, por ejemplo, en las formas más caricaturescas del cine, de la propia caricatura, ¿no? Que ya nosotras pues no sabemos de memoria y que quizás habría que problematizar a la hora en la que nosotras creamos nuevos personajes, ¿no? Intentar hacer personaje complejo, contradictorio, ¿no? A lo mejor es una persona que como irradia una luminosidad tremenda, ¿no? Como si tuviera el sol en la frente, pero en sus actos y en su conducta vemos algo tramposo, ¿no? Vemos algo que no queda claro, vemos algo, no sé, que no representa pues esa luminosidad. Creo que estoy teniendo algunos problemitas con la cámara. Entonces podemos jugar con esto, ¿no? Para hacer un poquito más complejo, más contradictorio el personaje. Ahora, lo social, esto es muy importante también, ¿no? No necesariamente todos los cuentos desarrollan con gran profundidad cada dimensión. Solamente, insisto, están ahí para que ustedes tengan en cuenta estos recursos y los puedan explorar. En lo social, ¿dónde nació? ¿No? ¿Pertenece a alguna clase social? ¿Cómo habla? ¿Qué hábitos tiene? ¿Es una persona ambiciosa? ¿Es una persona a la que le gusta la calma? ¿Es una persona a la que le gusta la aventura? Es rico, es una persona empobrecida, es mujer, es varón, cómo está construida, ¿no? Piensa mucho en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ya en una dimensión psicológica, ¿no? Como ya no social, de cómo interactúa con las demás o en qué lugar está ubicado dentro del mundo de lo social, sino ahora hacia lo interno, también en esta dimensión más psicológica. Tiene un diálogo interno, es obsesiva, es obsesivo, ¿no? ¿Cómo es su estado mental? ¿Cómo se siente? ¿Cómo piensa? Todas estas dimensiones, ¿no? Tanto los rasgos físicos, la descripción física, a qué pertenece en el mundo de lo social y cómo se vive internamente, van a hacer que nuestro personaje pueda caracterizarse de mejor manera. Si nosotras logramos crear un personaje en donde estas tres dimensiones logren cohesionarse, eso le da mayor verosimilitud a nuestro personaje, es decir, te lo crees más. Es decir, si una piensa, no sé, en un infante y entonces le otorgas una voz no sé, de una seriedad, ¿no? Como de alta ecuanimidad, ¿no? Y habla con palabras que no corresponden a lo mejor a las infancias, vamos a decir, ay, qué fase tan rara, ¿no? Porque no, como que no corresponde si es una niña, entonces ¿por qué habla de esta manera o por qué hace estas cosas? Entonces es muy importante que cuando creemos a nuestro personaje, que pensemos en eso, en darle verosimilitud, hacer un personaje que sea coherente consigo mismo, ¿no? O con lo que podemos entender de este personaje. Y cómo, o sea, ¿de dónde salen los personajes? Pues también salen de nuestra vida, ¿no? Acuérdense que también la ficción, la literatura, se nutre de nuestra vida, de nuestra realidad. El personaje puede tener características mías, pero las puedo mezclar con la imaginación y con un personaje que conocí, no sé, en mi escuela, en la calle,
en el mundo de lo político, en fin, puedo retomar, pues, ¿no? Del mundo que yo conozco, puedo retomar rasgos, características de este gran teatro social en el que vivimos todos los personajes que somos, y puedo retomar de ahí elementos que me permitan también configurar mi propio personaje. Eso, insisto, es también como una obra creativa de su propio trabajo, de su propia pluma, y que tiene así una amplia libertad, ¿no? Para explorar, y que ustedes pueden ir pensando, pues, ¿no? En esos personajes, en otorgarle esa, como esas características que lo vuelvan único, ¿sí? Hasta aquí, otra vez, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Vimos tipos de cuento y vimos la trama, cómo hacer más interesante la trama y el personaje. ¿Hay alguna duda hasta aquí con lo que he comentado hasta ahora? Pueden levantar la mano, pueden tomar la palabra o pueden escribir en el chat, lo que se sientan más cómodas. Bien, gracias María Fernanda. Muy bien, perfecto. Gracias Dalia. Bueno, vamos con el personaje, seguimos con la siguiente diapositiva. Y por último, la narradora o el narrador. Tenemos tres opciones en este caso, pues, ¿no? Que son muy sencillas, podríamos, hay otras, pero elegí como las tres básicas de formas de narrar o del personaje que narra, y ustedes van a elegir, ¿no? Cómo narrar, porque ustedes son las que están escribiendo, y entonces van a ver si van a narrar en primera persona, es decir, van a narrar como siendo un yo, ¿no? Y entonces cuando estaba sentada, entró por la puerta y me dijo, ¿no? Y entonces esa primera persona, pues, está dentro de la historia, está narrando su perspectiva, es decir, tiene una mirada propia de lo que está pasando y es una mirada subjetiva sobre lo que está pasando, porque es un sujeto dentro de la historia y que está experimentando. No lo puede ver todo porque tiene la mirada de ese personaje que está dentro de esa historia, a diferencia del narrador omnisciente, que es un narrador en tercera persona. Omni, todo, siente de saber, es decir, que sabe todo de los personajes. Es decir, un narrador que dice, y cuando se sentó, estaba pensando en lo que había dicho al amanecer, ¿no? Ahí el narrador está hablando de un personaje y al hablar del personaje sabe incluso lo que está pasando, lo que está pensando en su cabeza, aunque no sea un diálogo abierto, sabe lo que piensa, sabe lo que hace, sabe lo que hizo antes, sabe lo que está por venir, sabe todo el narrador omnisciente. Entonces alguien que está compartiendo una historia que conoce a cabalidad. No es, como en el primer caso, una persona que forma parte, un personaje que forma parte de la historia y que tiene esta mirada parcial sobre la historia. El narrador omnisciente lo conoce todo y puede decirlo todo. Y elige también ahí, pues, que decir, pues, ¿no? Por estos recursos de ir haciendo la trama más interesante. Y el narrador testigo o testiga, pues, ¿no? Es esta narradora o este narrador que va a ser un personaje secundario en la historia, eh, que no sabemos quién está narrando. Tú sabes que hay alguien que está narrando y en algún momento pues te das cuenta que es alguien que no está narrando en primera persona, pero que estaba ahí, vio todo, vio lo que estaba ocurriendo. Y entonces fue testigo de lo que ocurrió y te está contando desde ahí, desde donde vio, te está contando qué fue lo que pasó. ¿Sí? También es una mirada parcial, es una mirada subjetiva, es lo que vio, lo que alcanzó a ver, lo que testificó de la serie de acontecimientos, de hechos, ¿no? Que ocurrieron en esta historia. Le tocó ver, le tocó escuchar, ¿no? Es testigo, es testiga de lo que ocurre y entonces por eso lo cuentan, ¿no? Entonces ustedes elijan qué voz van a utilizar en su cuento. Va a ser una voz en primera persona, va a ser una voz de un narrador omnisciente o va a ser una voz de alguien que ha sido testigo, le ha tocado testificar, ¿no? Como estar en presencia de lo que ha ocurrido y nos cuenta lo que ocurrió, ¿sí? Esto también es parte del menú y ustedes eligen el recurso que les venga mejor a la mano, ¿no? Lo que les haga sentir más cómodas, donde sientan que pueden explorar más su creatividad. Ustedes lo eligen, ¿sí? Bueno, eh,
Vamos a la siguiente diapositiva, Gabriela, por favor. Bueno, con esto, estos elementos que vimos ahorita, la definición, la estructura, los tipos de cuentos, ¿no? Como parte de la introducción del cuento, y los elementos que vimos después, ¿no? De cómo hacer la trama más interesante, cómo crear personajes y cómo hacer la voz narrativa. Bueno, estos elementos que están acá son básicamente el taller de cuento, que son como herramientas útiles que les permiten a ustedes saber, bueno, cómo me voy a enfrentar a esta página en blanco, ¿no? En donde voy a escribir, ya sé que voy a hacer un cuento, sé que tengo que escribir una historia, esta historia tiene que ser como un fragmento, y ese fragmento, bueno, tienen 4 cuartillas, acuérdense, es un fragmento de 4 cuartillas de una realidad que tiene que ser intensa, ¿no? Y que me tiene que decir algo y tiene que mover emociones y en donde ocurren un montón de cosas y tengo que hacer personajes, ¿no? Y tengo ahí algunos recursos. Ahora, con eso damos por terminados como estas técnicas. Yo quería cerrar el taller con un ejemplo, bueno, quiero todavía, no, no es del pasado, todavía quiero cerrar el taller con este ejemplo que les decía antes de La soga de Silvia Ocampo, que es un cuentito muy cortito y que es un cuentito de fantasía que me puede servir o nos puede servir a nosotras como un ejemplo para detectar, ir viendo como algunos de los elementos que hemos revisado a lo largo de esta exposición. Entonces, quería preguntarles si se animan a leerlo. Son 2 diapositivas, entonces podemos ir leyendo así un fragmentito una, un fragmentito otra. Si hay condiciones para que ustedes puedan como abrir su micrófono y leerlo, me parece que sería genial para que podamos como intercambiar la voz y no solamente estar yo acá hablando. Y si no hay condiciones, bueno, me dicen y ya lo resolvemos de otra manera. Si quieren pasamos a la siguiente diapositiva para empezar con el cuento y a ver quién se anima a abrir su micrófono y a leernos un fragmentito. Si alguien se anima por acá. ¿Quién dijo yo? Ok, está bien, Dalia, no te preocupes, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí tenga condiciones para poder abrir su micro? Jaref, Mirta, Vanessa, María Fernanda. ¿Alguien por ahí? ¿Les da pena? Bueno, si les da pena, lo puedo leer. Yo leo. La actitud, Vanessa. Muy bien. Venga, Vanessa. Nada más que me falla un poco la vista, pero lo Ya voy a somos intentar. 2. Ya somos 2. Me salvaste tú a mí. Venga. A Antonio López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua. Tirarse el tragaluz del techo de la casa. Encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga vieja que servía o torca para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del ajibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida de 7 años, Antonio había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después de un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamanos, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante,
La soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes al principio, luego poco a poco obedientemente. Con tanta maestría, Antonito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos. ¿Alguien más quiere seguir o quiere seguir Vanessa? A ver, yo les apoyo con este entonces. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, si hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba, no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada con barba. Su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. ¿Una soga de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo, en los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió querer víbora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía, Prímula, vamos, Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez, la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba. Tras. Vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Qué vemos en este cuento? Vamos hasta la primera diapositiva del cuento, por favor. Gracias. ¿Qué ven en este cuento? A partir de los... Sí, sí está triste. Sí está triste. Ya no se espera que la soga mate a Toñito. ¿Qué ven en el cuento? La soga era una serpiente. Se convierte en una serpiente. Por eso es que es de fantasía el cuento. ¿Por qué? Bueno, dice, no, pero ¿cómo? O sea, si es una soga, ¿no?
Pero la soga cobró vida. La imaginación del niño en el juego, muy bien. La soga cobra vida. Es algo que en realidad, acuérdense que les decía, es que la fantasía no opera la lógica de la realidad que conocemos, pues, ¿no? O sea, una soga, si le haces así, porque la imagen es muy clara, ¿no? De cuando Toñito le hace así, dice, ¿no? Cómo se retuerce como serpiente. Cuando le haces así, pues tú sabes que es una soga y le haces así, ya, ¿no? Pero realmente la soga cobra vida. Come, sube las escaleras, se va con él, ¿no? Y esa soga que cobra vida, pues rompe con la lógica de la realidad. Es un cuento de fantasía. ¿Qué más? Hay una imaginación del niño en el juego. Sí, fíjense cómo está escrito, Toñito. ¿Cómo lo escriben? Fíjense la primera línea. La primera línea del cuento. Decíamos, el inicio es bien importante porque plantea la atmósfera, plantea el tono, te dice algo del personaje. A Antoñito le gustaban los juegos peligrosos. O sea, ya. Con esa frase ya sabemos, hay un riesgo, hay un peligro. ¿Qué te dice el personaje? Pues el personaje es aventurero, es intrépido, ¿no? Algo le puede pasar, ¿no? Ya hay una tensión, o sea, hay un peligro. O sea, fíjense, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 palabras. En esas 8 palabras que están ahí, ¿no? Dice la palabra peligro. Peligro ya, te pone en tensión, algo va a pasar, algo va a pasar. O sea, si le gustan los juegos peligrosos, que algo va a pasar. Ya te pone en tensión desde el principio. Sube las escaleras, se tira por el tragaluz, enciende papeles, o sea, es un niño que, bueno, que hace, que tiene conductas de riesgo y entonces algo le tiene que pasar. Y uno espera que, bueno, le pase un accidente, porque es tan intrépido este muchacho, pero no, pues no le pasa ningún accidente, ¿no? En realidad tiene un juguete que es la soga, que porque tiene un juguete, una soga de juguete no sabemos, ¿no? Pero se le ocurre que ese es un gran juguete y que además ese juguete cobra vida y lo mata. Hay un conflicto, hay algo que se desarrolla que es un conflicto. ¿Qué es esto? O sea, es una soga que cobra vida. Entonces, ¿cómo? ¿En qué momento? Es inesperado. Fíjense, aquí lo inesperado no ocurre al final. También ocurre al final, porque no te esperas que la soga lo mate, porque además la soga era buena. Cuando el niño lo quiso usar para matar al gato, la soga se rehusó, tenía voluntad. Es un niño solitario, podemos decir que es un niño solitario. Bien, Vanessa, sí. No aparece nadie, ¿no? Cierto, nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga, muy bien, muy bien. Ahí hay algo del personaje. Se fijan ahí es entre líneas, no te dice. Y entonces es un niño solitario, pero te dice que nadie le decía nada. ¿Y cómo puede ser que el niño esté teniendo conductas de alto riesgo y no pase nada? No te da más información. Bien, es un niño solitario. ¿Qué más? Fíjense cómo va alternando la atención con la calma. Primero así, le gustan los juegos peligrosos y te describe los juegos peligrosos, ¿no? Luego hay la soga en sus manos. Y ahí empieza así de, bueno, entonces pues la soga se colgó de un árbol, luego se hizo un arnés para un caballo, y ahí como que ahí hay una calma, te está describiendo cosas que hizo, siempre está haciendo cosas Toñito, acuérdense de eso. El cuento, la trama, la historia, siempre va moviéndose a partir de las cosas que se hacen, son acciones. Descubre la soga. Si antes la soga se usaba para otras cosas, bueno, ahora va a ser esto, hizo lo otro, hizo aquello, hasta que la convirtió en una serpiente, ¿no? Empezó a jugar con ella como si fuera una serpiente. Son cosas que está haciendo el personaje y que te va llevando, en su acción, te va llevando a la trama. Y eso, pues, te describe cosas que parece que no va a pasar nada, le dice ven, y ya, como que la soga no quiere, y a regañadientes, y luego se vuelve obediente, ¿no? Eh, y de pronto, ¿no? Cobra esta vida, quiere él matar al gato, ¿no? Empiezan a pasar cosas y ahí es donde dices es que algo va a ocurrir. Vamos a la siguiente diapositiva del cuento, por favor, la segunda. No necesitaba prestar a sus movimientos, atención a sus movimientos. La soga empieza a cobrar vida por sí misma, ya no es tan obediente, ¿no? Ya no es lo que el Toñito le diga, ¿no? Sino empieza a tener
una vida propia. Y la describe también, ¿no? Se empieza a volver verde, ¿no? Que también el verde tiene que ver con la vida, ¿no? Ahí hay un simbolismo, acuérdense de estos simbolismos. Se le llama prímula, ¿no? Prímula es una planta, ¿no? Es una planta muy bonita, de hecho, pero tiene unas hojas que tienen como dientitos, ¿no? Y entonces por eso le pone ese nombre. Si una le dice prímula, pues quién sabe qué es, es un nombre que se le ocurrió al niño, pero en realidad ahí hay encerrado un simbolismo que está utilizando la escritora, la autora, Silvina Ocampo, porque esa planta tiene algunas características que nos permiten metafóricamente describir a la soga que se está deshilachando y parece que tiene dientitos, pues, ¿no? Porque los propios hilos se le mueven, de ahí sale la cabeza, dice que tiene una lengua, entonces una puede ver la soga ahí como cobrando vida, haciéndose verde, dice viscoso, o sea, lo viscoso te da una sensación desagradable, no es una sensación, dices, ay, mira, qué viscosa la soga, qué lindo, ¿no? Sino se vuelve viscoso, hay una sensación que te produce lo viscoso que no, pues eso, te produce cierto rechazo y está cobrando vida y tiene lengua, ¿no? Y verde. Entonces, algo está en esa descripción, encierra simbolismo, encierra la metáfora de la prímula y te da una descripción con elementos que también te producen emociones, ¿no? De alguna manera. Y luego, bueno, esto, ¿no? Que se la lleva a la cama, que le pone la cabecita en la almohada para que duerma cómoda, ¿no? Como hay una relación ahí compleja entre el niño y la soga, ¿no? Entre que le manda, ella obedece, después empieza a desobedecer, el niño no la quiere compartir con nadie, ¿no? Quiere que sea suya nada más, y empieza como eso, tiene gestos de atención el niño, Toñito, con la soga, pero la soga, bueno, en esta atención, pues tiene también su propia voluntad y además, como es un niño intrépido y le gusta el peligro, en algún momento decide ya no, como siempre antes, porque tiraba la soga como serpiente y se hacía para atrás cuando regresaba, pero en esta ocasión ya no lo hizo, porque es intrépido, este muchacho es descuidado, le gustan las conductas de riesgo. Y cuando regresa la soga, pues ahí lo mata y se queda ahí y dice, se queda velándolo, ¿no? Dice, lo vi, yo lo vi, ¿qué narradora es? Es una narradora que es testigo. Fíjense en la voz que eligió Silvina. No es una narradora omnisciente porque no nos cuenta todo. No entendemos si Toñito se sentía solo, o sea, podemos elucubrar cosas, pero nos cuenta solamente este fragmento de la que alcanzaba a ver a Toñito jugando y brincando y saliendo y con la soga, pero se alcanzaba a ver algunas cosas y es lo que alcanzamos a ver, no tenemos más información, lo demás está en nuestra imaginación, en nuestra especulación, en algunos rasgos de la narración que nos permiten como identificar algunas cosas o imaginar algunas cosas, ¿sí? ¿Cómo ven? Es un cuento cortitito, y miren la tensión que hay en ese cuento y el desenlace así inesperado, el conflicto que se da, que es completamente fantasioso, ¿no? De una soga cobrando vida y que permite así ya, pues, el desenlace terrible, porque les digo, o sea, el conflicto hace eso. O triunfa sobre el conflicto o el conflicto te aniquila. En este caso, el personaje, el conflicto lo aniquila. ¿Cómo ven? Cuento. Ah, el simbolismo este también es importante, ¿no? La del sol. El sol como una bola de fuego brillaba en el horizonte. ¿Para qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la historia? ¿No? Pero hay algo ahí simbólico que está utilizando Silvina. Hay algo que está anunciando que algo va a ocurrir. ¿Por qué el sol se ve como luna? ¿No? Hay un contraste ahí de algo que una no se espera, ¿no? Porque el sol es sol y la luna es luna, entonces, ¿por qué el sol se ve como una luna, se ve en el horizonte? Se decía, ¿no? Como que estaba ahí, aparecía como una luna, ¿no?
parece que es un presagio, y ese presagio anuncia algo. Ahí son recursos simbólicos que está utilizando Silvina que nos permiten decir, bueno, aumenta la tensión que está pasando ahí para el desenlace que va a ser brutal. Y que incluso termina siendo brutal una tragedia, pero que tiene algo de tierno al final, porque la soga lo está velando. La soga no es que se vaya corriendo, no es que se burle de Toñito, no es que nos enrosque y lo siga asesinando, ¿no? Como, no, lo vela, ¿no? Como que se queda en un gesto de cuidado. Y entonces también la soga es un personaje muy enigmático, porque es obediente pero desobedece, porque es salvaje, porque es viscosa, pero no quiere matar al gato, es buena, pero mata a Toñito, pero lo vela. Entonces es un personaje enigmático, complejo, que no es fácil, así otra vez, no es este personaje de la bondad absoluta y la maldad absoluta, es un personaje complejo, que nos conecta, pues, ¿no? En la narrativa que hace Silvina, nos conecta con esa complejidad y con ese, espérense, hay que volverlo a leer, ¿no? ¿Cómo que la soga lo mató? Y entonces ahí está una tratando de entender y ahí se crea todo este espacio de libertad de interpretación que tenemos nosotras como lectoras para poder darle un sentido a lo que acabamos de leer, porque de primera instancia parece que no lo tiene. Y es tremendo, pues, ¿no? Esto que hace el cuento de Silvina en este sentido. ¿Cómo ven? Gran cuento, ¿no? De Silvina Ocampo. Les digo, este ejercicio de leer cuentos y poder identificar estas partes y poder darse cuenta de los recursos son cosas que a ustedes les pueden ayudar a la hora de ir incorporando estos recursos, esta habilidad. Hay toda una, hay toda una discusión, ¿no? De eh, cómo es que el arte se convierte en arte, pues, ¿no? Cómo es que el arte se vuelve algo gozoso, ¿no? Y a veces es bien importante esto, aunque a veces es un poco doloroso y trágico. No es solamente el acto de crear, de decir algo, de mostrar, sino es esto que les decía, también hay un uso de la técnica. Y el arte logra combinar, cualquier creación artística logra combinar la técnica con este proceso creativo de esto que es muy indeterminado, que es nuestra libertad, que es nuestra imaginación, que es nuestra palabra puesta ahí, ¿no? En el cuento, en la novela, en la poesía, en lo que vayamos a escribir. Pero cuando, cuando está bien hecho algo, te produce un goce, no solamente por lo que está dicho, por la historia en sí misma, sino por la manera en la que está hecho, es decir, por la técnica que ocupa, que es muy sutil, que no está ahí como, que una cuando lo analiza dice, ¿no? Cuando hace la crítica dice, mira, aquí está un simbolismo, Prímula, lo del sol y la luna, ¿no? Está este inicio, decirlo del niño que le gustan los peligros, uno puede analizarlo y descomponer el texto, ¿no? De hecho, quienes hacen análisis crítico, pues, ¿no? De los textos, pues se vuelve también se puede así como desentrañar algo, es como quitarle esta parte más gozosa, pero es importante porque eso también produce arte, o sea, eso también, la técnica produce pues la creación artística. No es solamente la voluntad de decir algo, sino la utilización de estos recursos técnicos. Entonces, aunque la sensación sea desagradable porque es una muerte, es un gozo en el sentido de que produjo algo, nos produjo algo que rompe con la cotidianidad. Eso es un logro que alcanza pues la creación artística, por un lado. Y por otro lado, me parece también importante decir que cualquier creación artística tiene también de alguna manera la capacidad de trascender a su tiempo y la capacidad de trascender a su espacio cuando se conecta con cuestiones profundas sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia,
sobre nuestros dolores, sobre nuestras heridas, sobre nuestras felicidades, sobre cuestiones que compartimos en común, un pueblo, una sociedad, un universo, pues, ¿no? De seres que estamos conectados en un momento determinado, ¿no? Cuando hablamos, y eso es bien importante porque, ojo, en la literatura no hay, decía yo antes de los personajes que podían convertirse en clichés, no hay temas clichés. Podemos hablar de lo mismo de siempre, podemos hablar de la soledad, podemos hablar del amor, podemos hablar de la libertad, podemos hablar de lo que sea que vayamos a hablar. El tema no puede ser cliché porque son temas que nos convocan, que nos interpelan, que hacen sentir algo en distintos momentos de la historia, ¿no? Pero la manera en la que lo narramos, la manera en la que lo decimos, los recursos que utilizamos, la historia que vayamos a crear, nuestra imaginación y nuestra libertad creativa puesta ahí, es lo que produce con ese tema, aunque sea tan común, produce algo distinto, algo que llama la atención, algo que se vuelve trascendente, algo que nos hace sentir, y ahí es donde se produce la obra de arte, ¿no? En este caso, un cuento. Entonces, también ustedes, y ahorita vamos para allá, cuando piensen, imaginen, empiecen a recrear la posibilidad de hacer su propia historia, su propio cuento, busquen también ese fondo, ¿no? Ese fondo de la experiencia humana con lo que se quieren conectar, ¿no? Ya sea un dolor, ya sea una herida, ya sea una felicidad, sea una dicha, sea un tema fundamental, ¿no? Que esté ahí, por ejemplo, si van a hablar sobre política, pues no sé, la justicia, ¿no? La justicia es una búsqueda, ¿no? Que está desde la historia de la civilización, está presente. ¿Por qué? Porque siempre ha habido dominación. ¿Por qué? Porque siempre ha habido sufrimiento. Y entonces es algo que nos conecta con algo, con lo humano, ¿no? Los humanos hemos estado atravesados de historias de dolor, de conflictos, buscando siempre la posibilidad de habitar un mundo más justo y no lo hemos logrado. Y esa sensación de no haberlo logrado, esa sensación de búsqueda de la justicia, es algo que permea cualquier reflexión de lo político en el fondo y que puede servirles a ustedes como caldo de cultivo para su propia historia. ¿Sí? Bueno, son algunos elementos que estoy dando, pues, ¿no? Ya en específico para plantear como herramientas que sirvan también para su propio cuento, en específico para este concurso, sobre si van a hablar sobre participación política, ¿no? O sobre la violencia política hacia las mujeres, es decir, qué hay detrás de eso como experiencia humana, con qué se conectan, con qué emoción lo conectan. Y a partir de ahí, bueno, hay historias para contar, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Con esto estaríamos ya cerrando. Dudas, preguntas, comentarios. Otra vez pueden levantar la mano, todo claro, muy bien, gracias, Talia. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna idea sobre su cuento? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algún inicio que quieran escribir? ¿Han pensado en algo que quieran a lo mejor como empezar a trabajar o preguntar o compartir con sus compañeras? Bueno, yo tenía una última diapositiva. Sigo en blanco y dice, Dalia, bien, dale así. Ese es el tema, lograr vencer ese momento en el que estamos en blanco. Pero en los próximos días, no sé, cuando vayas al trabajo, cuando te despiertes, cuando estés comiendo con las personas con las que vives, cuando vayas caminando al transporte o que te vayas desplazando hacia algún lugar, observa, observa el mundo, porque todo el mundo, toda nuestra cotidianidad está llena de historias. Observa. Y hay algo que te haga sentir que viste un niño, que viste una niña, que viste a un señor que hizo tal cosa, viste una señora que se movió de tal manera. Ahí,
ahí, eso así en tu cotidianidad, de los próximos 3 voy a observar. Y en eso que observas, algo vas a detectar, algo te va a hacer sentir. Y a partir de ahí dices, aquí. Y ahí puedes empezar con un fragmento, con una imagen, con un personaje, con un peinado, con algo que viste, o sea, de vestir, con algo, con un gesto. Hay algo en eso que está recortando de la realidad que puedes anotar y lo anotas, ¿no? O lo grabas en una nota de voz y dices, ay, cuando se levantó, se le quedó la chamarra detenida, ¿no? En las piernas de la otra persona. Hay algo pasó, algo. Y entonces, no sé, de ahí puede derivarse un montón de cosas, o sea, de un gesto mínimo, mínimo, cualquier detalle puede producir una historia, pero es una cuestión de observación y de tener una apertura, que luego en este mundo es difícil, porque estamos un poquito adormecidas, pero de tener una apertura emocional, de sentir el mundo. Y toda artista, toda escritora, ¿no? Toda persona que crea, pues tiene siempre es un doble filo, ¿no? Por un lado puede ser que sienta al mundo y entonces le permite crear, pero por otro lado lo puedes sufrir un montón, pero esa apertura te permite crear. No sea una democracia letal como las hojas de cine. Sí, ojalá que no. Bueno, el cuento ahí puede ser una tragedia, ¿no? Puede ser una tragedia y que sin embargo la reflexión que nos deje, ¿no? Termine diciendo por qué necesitamos libertad. ¿Qué significa la libertad para nosotras, ¿no? ¿Qué significaría vivir en un mundo en donde seamos libres o en un mundo donde no lo somos, ¿no? O, no sé, podríamos pensar en gran medida, ¿no? ¿Qué significa, no sé, un mundo en donde no tengamos ninguna capacidad de decidir nada, ni de participar? Un mundo habitado por el totalitarismo. ¿Han visto la serie esta, la del cuento de la criada? Como este fascismo totalitario patriarcal, ¿no? En donde las mujeres no tienen ninguna capacidad de hablar, ni decir, ni de deliberar, ni de decidir absolutamente nada. Ahí tenemos un extremo, ¿no? Y nos permite pensar en muchas posibilidades. O podemos cortar un fragmento de la realidad, eso, un cuento realista a partir del mundo que vivimos, ¿no? Situarnos en algún poblado, en alguna ciudad, ¿no? Y hablar ahí de alguna cotidianidad que nos deje ver cómo es nuestra participación, cómo es la participación de los jóvenes, qué pasa a partir de ahí, pensar en el personaje. Hay mucho ahí para tallarle, ¿no? Para escribirle. Esto es importante. Ustedes cuando escriban, hay diferentes técnicas también. Hay personas que se pueden en una sentada escribir y que salga todo, que salga toda la historia. La historia a veces, aunque no la tengamos clara, o sea, es decir, aunque no tengamos como ya la historia en nuestra cabeza, así de, ya se va a terminar. Puede ser que hagamos ese ejercicio y es útil, pero a veces no ocurre. Y a veces la historia se desarrolla por sí misma, ¿eh? O sea, también los personajes cobran vida y también una tiene como autora, pues, que dejar que eso suceda. Entonces, simplemente pónganse, ¿no? En el acto de escribir y ocurren cosas que una no se espera. Y si son más metódicas, pues hagan un mapita, ¿no? De cómo hacer la historia. Justo es parte de los consejos que quería como compartir para escribir su cuento. Puse aquí algunos consejos. Si son muy metódicas, pueden hacer eso, empezar una historia, hacer una esquemita, y entonces un personaje, le doy características al personaje, es alta, ¿no? No sé, es de la ciudad, ¿no? Y es obsesiva, no sé. Y entonces ahí ya, y entonces el personaje se va a encontrar, ¿no? Con una situación en la calle, ¿no? El problema es que se encontró con, no sé, vio un ejercicio de dominación en la calle, lo voy a dejar en abstracto, ¿no? Para más idear cualquier cosa, pero es un ejercicio de dominación, ya voy después a decir qué es, ¿no? Se encontró con un acto de violencia, con un acto de corrupción, se encontró con una represión política, se encontró con un policía, ¿qué se encontró en la calle, ¿no?
Y entonces el personaje, a partir de las características, ¿qué va a hacer con eso, ¿no? ¿Qué va a hacer con eso que se encontró? ¿Va a lograr trascenderlo o va a fracasar? Y ya es como a partir de ahí, pues, ¿no? Ustedes pueden hacer su esquemita, su mapa, y ya cuando se pongan a escribir, pues ahí le van metiendo detalles. Independientemente de cuál sea la manera, de si ustedes de así en un arrebato escriben toda la historia, o si lo hacen de manera metódica y escriben como un mapa de su cuento, independientemente, lo importante es que cuando ustedes terminen, puedan tallerear su propio texto, es decir, que lo impriman, que lo lean, que corrijan, que revisen todos los elementos, vimos, y que digan, ah, aquí como que no tiene tanta atención, le voy a agregar esto. O este conflicto como que no queda claro cuál es el conflicto, y entonces metí otro personaje, y entonces ya no se sabe si es el personaje A o es el personaje B, el del problema. Entonces voy a quitar el personaje B y me voy a concentrar en este, ¿no? Como, ajá, exacto, sí, lo del mapa te puede servir como una estructura así para decir, bueno, sobre esto va a ser, ¿no? Eh, Insisto, lo escriben, lo imprimen y ustedes léanselo en voz alta, porque eso les va a permitir encontrar errores de redacción, errores de tipografía, van a decir, ay, aquí como que se ve muy flojo, como que no se siente nada, y entonces dices, ay, aquí tengo una descripción muy larga, a lo mejor podría utilizar una metáfora, y entonces tallerean su propio texto, lo corrigen y lo vuelven a imprimir, y así, por lo menos unas 3 veces, ¿eh? Porque un texto siempre puede ser modificable, perfeccionable, no tiene fin, o sea, en algún momento ustedes van a parar y a decir, ya, o sea, este texto podría cambiar 100 veces más, pero este es el momento en el que ya me siento satisfecha y así voy a mandar mi cuento. ¿Sí? Bien. Otro, acuérdense de esto, de la frase corta al principio. Decíamos, este tiene 8 palabras, ¿no? Y en esas 8 palabras, así, a Toñito le gustaba tener juegos peligrosos, ¿no? Algo así, parafraseando. Ya con eso, ya, o sea, ya lo dice, o sea, algo va a pasar y es peligro y es riesgo y la vida, o sea, está en riesgo, hay algo ahí, ¿no? Empezar con una oración que sea corta, que sea enigmática, que sea impactante, ¿no? Que aparezca el personaje, ¿no? Que nos describa algo, que produzca una atmósfera, que nos dé un tono del cuento. Eso es importante al principio. Lo que ya les decía, el cuento siempre son acciones, siempre tiene que estar pasando algo. Entonces no se pongan a hacer grandes descripciones sobre cosas, porque lo importante es lo que ocurre, ¿sí? Las descripciones para eso se usa el simbolismo, la metáfora, pero denle movimiento, siempre es constante movimiento y tensión, ¿sí? Otro, cuenta una sola historia, es lo mismo, lo del conflicto, no puede haber 2, 3 conflictos, es una sola historia, pasó esto, iba caminando en la calle, se encontró con esto y entonces eso es lo que tenemos que hacer, punto, ¿sí? Hay que crear pocos personajes, si se fijan, el cuento de la Silvina es la soga y el niño, y ahí está el conflicto y ahí se resuelve, no hay más. Sabemos que hay otras personas, porque nadie le dijo que no jugaba, ¿no? Sabemos que están ahí, pero sabemos que está en un pueblo, ¿no? Es la soga, habla de baúles, de botes, ¿no? Está en un pueblo, podemos imaginar el pueblo, pero el personaje son esos dos y ahí está el conflicto concentradísimo, ¿no? Entonces eso le da alta a nuestro cuento. Cuidar el lenguaje en el sentido de, bueno, si ya vimos cuál es la atmósfera, quién es el personaje, cómo es el ambiente, pues el lenguaje tiene que ver también con todos estos elementos, ¿no? Si vamos a hacer un ambiente melancólico, luminoso, el lenguaje nos dice, nos produce cosas, pues, ¿no? Entonces la metáfora, ¿no? Usemos las palabras para recrear ese ambiente, ese personaje, eso que queremos de nuestro cuento. Y por último, lo que les decía al principio, confíen en ustedes, tengan confianza en su palabra. Este es el primer paso que es muy importante para nosotras cuando nos enfrentamos a un papel en blanco. Dejar de sentirnos tontas, así lo voy a decir. Porque se nos ha enseñado históricamente que no tenemos nada que decir, que no es interesante en nuestra vida, que lo que sentimos es bobo. No es cierto, no es cierto, ¿no? Nuestra vida es interesante por el simple y sencillo hecho que no ha sido narrado. Lo que experimentamos nosotras como mujeres es interesante por el simple y sencillo hecho de que siempre ha sido denostado, siempre ha sido criticado, siempre ha sido burlado y siempre ha sido pasado como insignificante. Bueno, ahí hay toda una sorpresa, porque eso que no se ha dicho, eso que ha sido relegado, tiene mucho por decir y hay un montón de sorpresa. Confíen en eso, que es una voz que ahora está cobrando cada vez más fuerza y que tiene mucho por decir. Y que ustedes como mujeres jóvenes a las que les interesa la participación
participación en el mundo de lo político es importante porque van a decir muchas cosas y ustedes están viendo, son parte de la historia que vivimos todas y tienen además su propia historia. Ahí hay mucho por narrar. Concéntrense en eso, confíen en ustedes, trabajen en sus recursos, hagan uso de la técnica y con eso va a salir algo bueno, independientemente de los jurados. No piensen necesariamente en el jurado y tal. Concéntrense en ustedes y en lo que sienten, en producir algo que les haga sentir y que haga sentir a quienes leamos, a quienes lean su texto. ¿Sí? Bueno, yo con eso termino, compañeras. Muchas gracias. Con eso cerramos el taller de hoy. Pues muchas gracias, Alicia, por esta Bien, sesión. perdón. Ya está, Dafne. Sí. Sí, No, Dafne. no podía prender el micrófono, quería hacer aplausos. Qué sesión más interesante, más bonita. Muchísimas gracias, Alicia, porque no solo lograste complicarnos la vida con un cuento muy bien seleccionado, que era un ejemplo muy importante, digamos, de cómo se hace un cuento, sino que es una historia además envolvente, dramática, triste, fue así como muy... Y claro, ese es el poder de la escritura, ¿no? Tú nos has compartido ahora como en 2 cuartillas se puede construir toda una historia limitada a un universo, pero que te permite imaginar las historias. Fue muy interesante, gracias por el cuento elegido y gracias por todos los tips compartidos. Yo creo que este taller va a ser de mucha utilidad para las jóvenes y los jóvenes que quieran construir su cuento de cara al concurso. Entonces nos emociona mucho, pero mucho, mucho, mucho pensar que puede llegar el taller a muchos más a través de la grabación que hicimos y que va a estar circulando de aquí mientras dura abierta la convocatoria. Nos recuerdo a todas quienes estemos viendo conectadas ahora. El concurso estará, la convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de enero. Son 3 las modalidades. Acá podemos hablar de cuento corto, que fue el taller que hoy recibimos. El próximo miércoles vamos a tener el taller de video, creación de video corto, Reels, también de las 4 a las 6 de la tarde. Y luego el 11 de enero vamos a tener el taller de ilustración gráfica. Son las 3 modalidades del concurso. La idea es que las y los jóvenes desarrollen sus propuestas, las envíen y que compitan para ganar, pero que compitan también para disfrutar su proceso de reflexión y de creación artística. Eso que nos decía hoy Alicia de escriban para ustedes pensando en su historia, más allá de los resultados del jurado, pero además hagan una historia muy bonita para que puedan ganar, porque los premios están súper interesantes. Hay dinero en efectivo, hay un viaje para recoger el premio, como les decía, yo creo que va a ser muy entusiasmador para las personas jóvenes participar del concurso este año. Así que bueno, agradezco la oportunidad de haber escuchado toda la propuesta del taller que nos hizo ahora Alicia. Saludo mucho a la gente que está conectada y a las que van a estar viendo la transmisión y seguiremos circulando la información relativa al concurso a través de las redes sociales de Equidad de Género y a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral, para que todo el mundo esté atenta, circulando ampliamente y ya poniéndose a trabajar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todas.